Bien, hermanos, les vamos a invitar en esta mañana que puedan ubicar sus Biblias, que puedan estar conectados, que estén en casa. Ubiquemos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Repito, Lucas, capítulo 10, versículo del 25 al 37. ¿Amén? Sin embargo, voy a hacer una pequeña oración para que la palabra pueda llegar a cada corazón. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti. Que se esté pasando ese carbón encendido en mis labios y que la palabra pueda llegar, Señor, a cada corazón. Y que lo que hablemos en estos próximos minutos se pueda poner en práctica, Espíritu Santo. Que tú trates con cada corazón en este momento, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bájale poquito. Bien. En estos últimos tiempos, como cristianos, podemos saber muchas cosas, pero en esta mañana yo les voy a traer un tema titulado sensibilidad versus insensibilidad. Y lo vamos a tratar desde el punto de vista bíblico, también definiendo qué es sensibilidad y qué es insensibilidad. Para muchos pueden creer o tener el concepto de ser sensible, bueno, me voy a poner a llorar, me pasó esto, aquello, no. Yo voy a hablar de la sensibilidad espiritual, la sensibilidad que debe tener un creyente, un cristiano temeroso de Dios, entendiendo de que aquel que no conoce de Dios también tiene una particularidad. Y vamos a ir a la porción de la palabra en Lucas, y el que lo tenga puede acompañarme. Amén. Dice así, titulado El buen samaritano. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel, respondiendo, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales les despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Escuche bien esto. Fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite
Y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Es una historia que comúnmente la mayoría podemos haberla escuchado, pero en esta mañana yo quiero tratar y que usted pueda entender en quién se vio la sensibilidad o la insensibilidad. Partiendo desde un punto conceptual, y podemos decir, pero ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad sabemos que podemos tenerla como una virtud, como un valor, pero también es una capacidad que tiene usted como creyente de percibir lo que puede suceder a su alrededor. Un creyente sensible percibe una situación que esté sucediendo con algún hermano, le ayuda, le orienta, le aconseja. Y si necesita algo y está dentro de su alcance, usted le ayuda, ¿verdad que sí? Eso es una persona sensible que puede percibir lo que le pasa a su propio. Pero también está la otra contraparte. ¿Qué es insensibilidad? Una persona insensible es una persona fría, una persona que no le conduele el dolor ajeno. Es una persona mediocre, duro de corazón, duro de palabras. Es frío, es indiferente, es insensible, como la misma palabra lo dice. Se olvida que amar es ayudar. Y hoy en día podemos verlo, tanto a nivel de cristianos como en el mundo entero. Personas que conocen de Dios o personas que tampoco dicen que conocen a Dios, pero con sus hechos demuestran lo contrario. Entonces, una persona insensible no se conduele del dolor ajeno, es decir, es el antónimo del sinónimo, en este caso de sensibilidad. Y vemos aquí en la historia bíblica que fueron 3 hombres y este maestro de la ley se acerca a Jesús diciéndole: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré? Y Jesús, mostrando a través de parábolas, le dio esta parábola tan interesante, mostrando la sensibilidad y también la insensibilidad. Vemos que en los 2 primeros hombres podemos observar que pasaron de largo, se mostraron insensibles al dolor ajeno de esta persona, siendo un sacerdote y siendo un levita. Cuando un sacerdote es el encargado de ministrar el culto a Dios, y un levita es el encargado de ministrar la adoración, el culto a Dios. Fíjense que aún conociendo de Dios, se mostraron insensibles. Pero se acercó un samaritano. Este samaritano podemos decirle que fue un hombre sensible. Se condolió del dolor ajeno de esa persona. Y como lo vemos en la historia, se acercó. Y no solamente se acercó, sino que lo ayudó, lo vendó, lo curó, lo lavó, le prestó todo el apoyo posible. Entonces, hoy nos preguntamos, ¿será que en el mismo pueblo de Dios, en la Grey, podemos nosotros como creyentes tener esa sensibilidad que el Espíritu Santo quiere que como sus hijos nosotros nos mostremos hoy en día? Y estamos en tiempos donde nosotros tenemos que ser sensibles. No sensibles de que yo voy a llorar por cualquier cosa, o que cuando me pego, bueno, me voy a acostar a dormir o a morir porque me pasó esto. No. Estoy hablando de una sensibilidad en el espíritu, la sensibilidad que debe tener el creyente al dolor ajeno, y más cuando estamos pasando circunstancias difíciles, en que nosotros como cristianos debemos ser esos portadores de la luz,
Debemos ser portadores de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y que lo que por gracia hemos recibido, por gracia demos. Y declarar sobre nuestra vida que el aceite, la harina no escasee. Y de la misma manera poder ayudar a otros, ayudar al que está a nuestro alrededor, ayudar al que necesita, aún a nuestra propia familia, a nuestros hermanos en Cristo, al indigente, al que quizás pasa todo el día sin comer. Y uno de los puntos importantes que nosotros como cristianos que podemos hacer es orar al Señor. Ore al Señor para que le muestre qué persona necesita, qué persona necesita un consuelo, necesita la ayuda. Y si está dentro de su alcance, ayudarlo. Pero debemos aprender que como hijos de Dios, no debemos mostrarnos insensibles ante una situación. No debemos mostrarnos insensibles al dolor ajeno, aún por lo que esté pasando el vecino, aún por lo que esté pasando nuestro hermano, aún por lo que esté pasando nuestra propia familia. Y sabemos que cuando pasan circunstancias en nuestra propia familia nos duele. ¿Y cuánto no más por nuestro prójimo? Y Jesús le dejó ese mandamiento. Como segundo lugar, el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero el segundo mandamiento, hermanos, ¿lo estamos aplicando en nuestras vidas? ¿Estamos amando a nuestro prójimo? ¿Nos estamos condoliendo de la necesidad? Es una pregunta de reflexión. Tú que me escuchas, todo lo que puedan estar en vivo en las redes, ¿será que realmente yo estoy siendo sensible al dolor de mi prójimo? Necesitamos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a que no nos portemos más indiferentes, a que nos despojemos de toda frialdad, de toda dureza de corazón, porque una persona insensible tiene fe, pero no actúa, promete, pero no cumple, habla de amor, pero no da. El reino de Dios es un reino de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, de bondad y servicio. Y la indiferencia, hablando desde el punto espiritual o humano, es el peor enemigo de la sensibilidad. Escuche bien, la indiferencia, la insensibilidad es tu peor enemigo para que no puedas ayudar y amar a otros. Por eso que aún Jesús lo enseñaba, Pablo también lo enseñaba. Cuando hablaba a la iglesia de Éfesos, se mostraban insensibles, habían perdido la sensibilidad en el espíritu, se habían desviado del propósito. Por eso es que en esta mañana, esta historia del samaritano, hermanos, quiero que usted pueda internalizarla, pueda ponerla en práctica, para que usted no sea como el sacerdote, que usted no sea como el levita, sino que usted pueda ser como el samaritano. A pesar de que los samaritanos eran odiados, eran repudiados, estaban en división. Y le voy a contar una pequeña historia de cómo se formó los samaritanos y que aún así Jesús no los aborrecía, Jesús no los rechazó, Jesús fue sensible. Y Jesús es nuestro mejor ejemplo en aplicar la sensibilidad humana, la sensibilidad espiritual. Y los samaritanos eran una raza formada después del rey asirio. Tomó la mayor parte de la nación de Israel en exilio. Se repobló lo que entonces era la ciudad capital de Israel, la que conocemos en la Biblia, Samaria, con los extranjeros que eventualmente se casaron con los judíos que se quedaron en la tierra. Y como resultado, sus hijos eran solo la mitad de judíos. Estos medios judíos llegaron a ser conocidos como samaritanos. Los samaritanos todavía estaban en la tierra cuando los judíos regresaron de la cautividad y fueron rechazados porque no eran considerados verdaderos judíos. Los samaritanos querían ayudar a construir el templo en Jerusalén, pero los judíos no querían su ayuda. Luego los samaritanos trataron de detener a los judíos en la reconstrucción del templo. Pero como no tuvieron éxito, ellos se fueron aparte, tuvieron que salir. Y ellos construían sus propios templos, quizás para adorar a otros dioses, o quizás también adorar al Dios viviente. Y vemos también otra historia, cuando Jesús llegaba a Samaria.
leprosos. Y seguramente usted lo ha escuchado. Los 10 leprosos se acercaron a Jesús para agradecerle. No, uno solo se postró ante él. Uno solo se mostró en agradecimiento por la misericordia que Jesús había hecho de sanar a esos 10 leprosos. Y Dios, no importando, Jesús no importando la condición de esa persona, no importando de qué raza o de qué nación o de qué pueblo eran, Jesús se mostró sensible, fue piadoso, fue amoroso, fue misericordioso y lo sanó. Entonces, tú, hermano, que me estás escuchando en esta mañana, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te estás mostrando sensible al dolor ajeno? ¿Te estás mostrando sensible a lo que está padeciendo nuestro vecino, nuestra familia? Pues les voy a dar unos principios muy hermosos para su vida y que los pueda poner en práctica. Uno, ore al Señor. Ore al Señor para que le revele quién está pasando necesidad, quién necesita. Segundo, acérquese a ese vecino. No permita que el temor lo invada. Ore. Déjese usar como instrumento, porque somos llamados a ser instrumentos, portadores de paz, portadores de fuego, portadores de la gloria de Dios, portadores de esperanza, para llevar esperanza al desesperanzado, para llevar gozo al que está afligido, llevar una palabra de aliento al que tiene incredulidad. Tú, hermano, que me escuchas, revístete con poder, revístete de valentía. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de valentía y dominio propio, para que usted pueda ayudar al prójimo, porque es un mandamiento que Jesús nos dejó. Es un mandamiento, hermanos. Y la palabra de Dios en Lucas 6:36 dice: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Sea misericordioso, como tercer punto. Sea misericordioso, sea sensible. Porque es un mandamiento que Jesús nos dejó aquí en la tierra. Ame a su prójimo como a usted mismo. Y si usted no se ama, ¿cómo va a amar a su prójimo? Entonces le invito a que no permita que more en su vida la insensibilidad, sino que more en su corazón la sensibilidad de que sea misericordioso, que sea bondadoso. Insisto en esto, y a cada columnista de fuego, bendigo a cada columnista de fuego, que se ha mostrado misericordioso, que se ha mostrado sensible, y hemos escuchado testimonios, hermanos, de cómo Dios revela a sus hijos a aquellas personas que necesitan el alimento. Así que no se revista de pena, no se revista de cobardía, sino que vaya a su vecino, vaya a su alrededor y muestre consuelo, muestre de que hay esperanza en Cristo Jesús y que nuestro amigo Espíritu Santo le ayude, lo forme a usted. Y si usted se encuentra en un momento de insensibilidad, pues ore al Señor y pídale perdón. Señor, yo te pido perdón por mi insensibilidad. Ayúdame a mostrarme sensible al que necesita, al que ayuda. Estamos en tiempos de ayudarnos unos con otros, hermanos, a no tener que nuestro corazón se cierre, sino que seamos como la iglesia en el Nuevo Testamento. Todas las cosas la tenían en común. No permita que el orgullo, no permita que la soberbia en su vida reine y que usted no necesite ayuda de nadie. No, estamos para ayudarnos, para unos con otros, hermanos. Si usted necesita ayuda, contacte al hermano más cercano de usted. Les bendigo en esta mañana y que esta palabra pueda llegar de una manera sobrenatural a su vida, impacte su corazón y que el Espíritu Santo de Dios le ayude a ser sensible y que lo despoje de cualquier frialdad, de cualquier dureza de corazón, aún en los urbanismos, aún en los sectores, en los barrios, en las calles, todo donde usted vaya, muéstrese misericordioso, muéstrese sensible. Conduélase del dolor ajeno y clame al Dios viviente. Dios les bendiga y que nuestro amado Espíritu Santo sea para con ustedes todos los días y que esta palabra recibida usted la pueda poner en práctica. Ore al Señor, utilice esos principios, ore al Señor, vaya a donde el Señor le revele a esa persona que necesita. Ponga en práctica lo que dice la palabra, sea misericordioso, sea bondadoso, y que de lo que Dios le da, usted pueda bendecir al que necesita. Amén.
Así que revístase de valentía, no se revista de cobardía, revístase del dominio propio que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno. Que el Señor les bendiga y que podamos tener una semana en bendición y que puedan poner en práctica todo lo que se ha dicho en esta mañana. Amén. Dios les bendiga.